Imagina un paisaje inmenso, cubierto de blanco hasta donde alcanza la vista. El viento sopla con un murmullo constante, moviendo nubes de nieve que se arremolinan sobre llanuras heladas. El sol, débil y lejano, apenas logra atravesar la atmósfera fría, iluminando montañas cubiertas de glaciares eternos. Así era la Tierra durante la Edad de Hielo, un planeta moldeado por el hielo, donde el frío no era una estación, sino una presencia permanente que definía cada aspecto de la vida. Los continentes estaban unidos por puentes de hielo, y océanos enteros permanecían congelados en sus orillas. Animales gigantes, adaptados al clima extremo, recorrían esas llanuras, mamuts de colmillos curvados, rinocerontes lanudos, bisontes enormes. En manadas, se desplazaban buscando pastos que sobrevivían bajo capas de nieve. A su alrededor, grupos de seres humanos primitivos aprendían a resistir, siguiendo los pasos de esas criaturas como fuente de alimento y abrigo. El frío era implacable, pero también era maestro. Moldeaba los hábitos, la supervivencia y los paisajes. Ríos enteros cambiaban de curso, atrapados por glaciares que descendían lentamente desde las montañas. Bosques se encogían y se transformaban, mientras nuevas praderas heladas aparecían. Cada amanecer traía consigo un desafío: encontrar calor, encontrar alimento, encontrar refugio en un mundo que parecía diseñado para poner a prueba a todas las formas de vida. En ese contexto, los humanos no eran los protagonistas dominantes del planeta. Eran apenas una especie más, luchando por un lugar en medio de gigantes. La Edad de Hielo enseñaba humildad, mostraba que la supervivencia no dependía de la fuerza bruta, sino de la capacidad de adaptarse. Aprender a encender fuego, a fabricar ropas con pieles, a trabajar en comunidad. Todo surgía de la necesidad de enfrentar un entorno que no concedía facilidades. Pero el frío también tenía su belleza. El silencio de las noches polares, con cielos cubiertos de estrellas que brillaban como diamantes, la aurora boreal iluminando los glaciares con tonos verdes y púrpuras, los amaneceres rosados reflejados en el hielo. Eran escenas que combinaban dureza y maravilla, recordando que incluso en los lugares más hostiles la naturaleza guarda momentos de esplendor. Así comienza nuestro viaje, con la imagen de una tierra cubierta de hielo, un planeta transformado por fuerzas inmensas y silenciosas. La Edad de Hielo no es solo un capítulo geológico, es una metáfora de resistencia, de adaptación y de la capacidad de encontrar belleza incluso en medio de la adversidad. Y en este relato, poco a poco, descubriremos cómo era vivir bajo ese reino blanco que dominó durante miles de años. La Edad de Hielo no tuvo un único protagonista, sino un elenco de personajes que convivían bajo el dominio del frío. En primer lugar, estaban los grandes animales que simbolizan esa época: el mamut lanudo, con su imponente figura cubierta de pelo espeso y sus colmillos curvados como arcos; el rinoceronte lanudo, que recorría las praderas heladas con paso firme; los bisontes gigantes, formando manadas compactas que se movían en busca de pasto; y los felinos dientes de sable, depredadores silenciosos que acechaban desde las sombras. Cada uno cumplía un papel dentro de un delicado equilibrio natural. Junto a ellos, estaban los humanos primitivos, nuestros ancestros, que aún no dominaban por completo el entorno pero que aprendían a leer sus señales. Eran cazadores-recolectores que seguían el rastro de los animales, usando lanzas rudimentarias y herramientas de piedra para sobrevivir. Sus relaciones con las bestias eran ambivalentes: los temían, los admiraban y dependían de ellos al mismo tiempo. Los huesos se convertían en armas y refugios, las pieles, en abrigo, la carne, en sustento. Los animales eran rivales, pero también maestros de resistencia. El hielo mismo era un personaje más. No solo cubría la tierra, sino que definía el destino de todo lo que vivía. Era un enemigo y un aliado. Podía atrapar manadas enteras en trampas naturales, pero también creaba puentes que permitían a los humanos migrar a nuevas tierras. Su fuerza silenciosa transformaba montañas, ríos y costas, esculpiendo el planeta en una escala de tiempo que parecía eterna. El hielo no tenía voz, pero imponía reglas que todos debían obedecer. Los vínculos entre estos personajes eran constantes. Humanos y animales se encontraban en la caza, en los desplazamientos, en las huellas que marcaban la nieve fresca. Los depredadores acechaban tanto a presas como a hombres, y los hombres respondían con ingenio y estrategia. El hielo observaba desde su inmensidad, recordando que ninguna victoria era definitiva, que siempre habría otra tormenta, otra migración, otro desafío. En medio de esta tensión, también existían relaciones de colaboración indirecta. El fuego, descubierto y guardado como un tesoro, unía a los humanos en torno a su calor. La comunidad se volvía indispensable, nadie sobrevivía solo. Compartir alimento,
Protegerse mutuamente y transmitir conocimientos eran actos que fortalecían la especie. El vínculo humano no era solo con la naturaleza, sino entre ellos mismos, forjando una cultura incipiente en medio del frío. Así se dibuja el escenario inicial, un mundo donde cada ser tenía un papel, desde el coloso peludo que avanzaba por las llanuras hasta el pequeño grupo de humanos que aprendía a adaptarse. La Edad de Hielo era un relato coral, donde los personajes no actuaban aislados, sino en constante relación. Entender esas conexiones es comprender la esencia de la vida en un planeta gobernado por el hielo. La vida en la Edad de Hielo no era un paisaje congelado y estático, sino un escenario de lucha constante. El conflicto principal surgía del contraste entre la dureza del entorno y la fragilidad de quienes lo habitaban. El frío extremo limitaba los recursos, los pastos escaseaban, los animales migraban sin rumbo fijo y los humanos tenían que adaptarse a cambios repentinos en el clima. La supervivencia dependía de una atención constante a los signos del entorno, de una capacidad para leer huellas en la nieve o anticipar tormentas antes de que llegaran. Para los animales, el desafío era resistir largos inviernos donde el alimento escaseaba. Los mamuts excavaban con sus colmillos la nieve en busca de hierbas ocultas, mientras los depredadores esperaban a que la debilidad de las presas les brindara una oportunidad. Para los humanos, cada día era un enfrentamiento contra el hambre y el frío. No había seguridad absoluta, incluso con fuego, pieles y refugios improvisados, una tormenta repentina podía poner fin a la vida de todo un grupo. El hielo también planteaba sus propios conflictos. Los glaciares se movían lentamente, pero con una fuerza implacable que arrasaba bosques, ríos y valles. Caminos conocidos desaparecían bajo capas de nieve, y regiones enteras se volvían inaccesibles. Donde antes había tierra fértil, quedaba un desierto blanco. Los humanos tenían que aprender a moverse, a no aferrarse a un solo lugar, porque la tierra bajo el hielo nunca dejaba de transformarse. El conflicto no era únicamente físico, sino también existencial. Para los primeros humanos, enfrentarse a la inmensidad del hielo y a la presencia de animales colosales debía de despertar sentimientos de pequeñez y vulnerabilidad. El desafío no era solo sobrevivir, sino encontrar sentido en un mundo que parecía hostil. La pregunta que flotaba en el aire era simple y brutal: ¿podemos resistir en un planeta que no parece hecho para nosotros? Ese desafío constante moldeó la creatividad humana. La necesidad de protegerse llevó a perfeccionar herramientas, a trabajar en grupo, a inventar estrategias de caza y a transmitir conocimientos de generación en generación. La adversidad era, paradójicamente, el motor de la evolución cultural. El frío, lejos de ser solo un enemigo, era también el arquitecto invisible de nuestra resiliencia. Así, el conflicto central de la Edad de Hielo se presentaba en múltiples niveles: la lucha contra el clima, contra la escasez, contra los depredadores y contra el miedo mismo. Era un escenario donde cada día podía ser el último, pero también donde cada pequeño triunfo, encender fuego, cazar con éxito, sobrevivir a una tormenta, se convertía en un acto de victoria frente al universo. En medio de la vastedad helada, surge una pregunta que acompaña a toda la historia de la Edad de Hielo: ¿cómo logró la vida resistir y transformarse en un entorno tan hostil? El misterio no es solo científico, también es existencial. El frío parecía un límite infranqueable, y sin embargo, plantas, animales y humanos encontraron maneras de adaptarse. La pregunta central que recorre este relato es precisamente esa: ¿qué secretos guardaba la Tierra bajo su manto de hielo que permitieron que la vida no solo sobreviviera, sino que evolucionara? Para los primeros humanos, el misterio estaba cargado de espiritualidad. Las auroras, las tormentas, el rugido de los glaciares eran señales incomprensibles que despertaban temor y reverencia. Quizás se preguntaban si el hielo era un castigo, una prueba o simplemente el rostro verdadero del mundo. La relación con la naturaleza no era de dominio, sino de asombro. La pregunta central los acompañaba en cada casa, en cada migración: ¿qué quiere el hielo de nosotros? Para los animales, el misterio se traducía en instinto. Cada generación aprendía, sin saberlo, estrategias heredadas de la evolución: pelo más grueso, colmillos más largos, reservas de grasa. Sus cuerpos eran respuestas vivientes a la gran pregunta que imponía el frío. En ellos, el misterio se resolvía con biología, pero el desafío era el mismo: ¿cómo seguir adelante cuando todo parece diseñado para detenerte? El misterio también está en la huella que esa época dejó en la Tierra. Los glaciares no solo cubrieron continentes, también los transformaron. Valles enteros fueron tallados por el hielo, lagos se formaron tras su retroceso, costas se redibujaron. El paisaje que conocemos hoy es, en gran medida, herencia de esa era.
La pregunta central, entonces, no es solo cómo sobrevivieron los seres vivos, sino cómo el planeta mismo se reinventó bajo la presión del frío. La ciencia moderna ha revelado fragmentos de la respuesta, pero nunca la totalidad. Sabemos de ciclos orbitales, de variaciones en la energía solar, de cambios atmosféricos. Pero aún persiste un aire de misterio. ¿Por qué esos ciclos se combinaron de manera tan precisa para desencadenar eras glaciares? ¿Fue casualidad o parte de una danza cósmica inevitable? La pregunta central sigue abierta, como un eco del pasado. Así, cerramos el acto y con la sensación de estar frente a un enigma mayor que nosotros. La edad de hielo no fue solo un periodo geológico, fue una prueba para la vida, una transformación del planeta y un recordatorio de nuestra pequeñez frente a fuerzas inmensas. La pregunta central, ¿cómo resistir en un mundo dominado por el hielo?, será el hilo que nos guíe a través de este viaje, hasta encontrar no una respuesta definitiva, sino la calma de comprender que la vida siempre encuentra caminos. Para comprender la magnitud de la edad de hielo, podemos detenernos en un primer detalle específico: los glaciares. Estas masas colosales de hielo no eran simples montañas blancas, sino ríos congelados que avanzaban lentamente, arrastrando consigo rocas, tierra y todo lo que se interponía en su camino. Con el paso de miles de años, los glaciares se convirtieron en escultores silenciosos del planeta, tallando valles en forma de U, formando lagos al retirarse y dejando tras de sí morrenas que aún hoy podemos observar. El detalle impresionante es su escala. Algunos glaciares alcanzaban miles de kilómetros cuadrados, cubriendo continentes enteros. El peso del hielo era tan grande que deformaba la corteza terrestre, hundiéndola bajo su presión. Cuando esos glaciares retrocedían, la Tierra se elevaba lentamente en un proceso que aún continúa en ciertas regiones. Es decir, la huella de la edad de hielo no desapareció con el deshielo, sigue activa, recordándonos la fuerza de aquel pasado. Los glaciares también actuaban como guardianes del agua. En su interior, encerraban enormes cantidades de líquido que quedaba atrapado durante milenios. El nivel del mar descendía, y nuevas tierras emergían, conectando continentes que hoy están separados. Gracias a esto, los humanos pudieron migrar de un lugar a otro, siguiendo a los animales que también cruzaban esos puentes naturales. El hielo, sin proponérselo, abrió caminos para la expansión de nuestra especie. En la vida diaria, los glaciares eran a la vez amenaza y recurso. Podían sepultar regiones enteras bajo la nieve, pero también alimentaban ríos cuando se derretían en los veranos breves. Los animales aprendían a adaptarse a sus ciclos, y los humanos utilizaban las cavernas de hielo como refugio ocasional. Allí, rodeados de un silencio absoluto, podían sentir la magnitud de esas fuerzas, como si habitaran dentro del corazón mismo del planeta. Este detalle específico, los glaciares, nos muestra que la edad de hielo no fue simplemente un periodo de frío, sino un proceso dinámico, lleno de movimiento. El hielo no estaba quieto, avanzaba, retrocedía, moldeaba, destruía y creaba. Era un protagonista silencioso, cuyo trabajo invisible se revelaba solo con el paso de miles de años. Al observar este primer detalle, comprendemos que el hielo no fue un mero escenario, sino un agente activo en la transformación de la Tierra. Sus huellas persisten en las montañas, en los lagos y en los valles que habitamos hoy. Y al contemplarlo, sentimos una lección profunda: lo que parece inmóvil puede ser, en realidad, la fuerza más poderosa de todas. Para ampliar la mirada sobre la edad de hielo, necesitamos situarla dentro de la gran historia de la Tierra. Las glaciaciones no fueron un episodio aislado, sino parte de un ciclo repetido en distintas eras. Hubo periodos en los que el planeta fue casi una bola de nieve, con hielo cubriendo incluso los trópicos, y otros donde el calor derritió los glaciares y los mares subieron decenas de metros. La edad de hielo más reciente, aquella que modeló a los humanos y que aún resuena en nuestros paisajes, fue solo una de muchas que se han sucedido en el tiempo profundo. Este contexto nos recuerda que el clima de la Tierra siempre ha estado en movimiento. Las glaciaciones se originaban por una combinación de factores: cambios en la órbita terrestre, variaciones en la inclinación del eje del planeta, fluctuaciones en la radiación solar y alteraciones en la atmósfera. No era un solo disparador, sino una danza compleja entre Tierra y cosmos. Lo que para nosotros fue un mundo congelado, para el planeta era simplemente otro compás de su ritmo natural. Al ampliar la perspectiva, también vemos cómo estos cambios afectaban no solo a los humanos, sino a toda la vida. Las especies animales se adaptaban o desaparecían. Algunas, como los mamuts, prosperaron en el frío, mientras que otras se extinguieron cuando el hielo se volvió insostenible. Los ecosistemas enteros cambiaban de rostro en cuestión de milenios,
recordándonos que lo que hoy parece permanente puede transformarse con facilidad en la escala geológica. El contexto geográfico también era radicalmente distinto. Los glaciares cubrían gran parte de Norteamérica, Europa y Asia. Mientras tanto, África, aunque no congelada, sufría cambios drásticos en lluvias y sequías, que afectaban a los grupos humanos y a la fauna que dependía de esas aguas. En América del Sur, los Andes estaban coronados por glaciares que avanzaban sobre valles enteros. Ningún rincón del planeta quedaba intacto, todos estaban conectados por el respiro helado de la glaciación. Desde esta perspectiva, la edad de hielo ya no se percibe solo como una lucha contra el frío, sino como un escenario en el que la vida entera participaba de una transformación global. Los ríos, las montañas, los mares y los desiertos eran parte de un engranaje mayor, que se movía al ritmo del planeta. Y nosotros, como especie recién llegada, debíamos aprender a integrarnos en ese movimiento, en lugar de resistirlo. Ampliar el contexto nos da serenidad. Lo que para los humanos era una amenaza existencial, para la Tierra era un ciclo natural. Comprender esto nos invita a vernos no como dueños de la historia, sino como pasajeros en un viaje mayor. El planeta seguirá sus ritmos, con o sin nosotros, y la edad de hielo es un recordatorio de esa verdad profunda. Somos parte de una narración mucho más amplia que nuestra propia supervivencia. Para comprender realmente la edad de hielo, es necesario observarla desde la perspectiva del tiempo profundo. Los humanos tendemos a medir la historia en décadas o siglos, pero los glaciares avanzaban y retrocedían en ciclos de miles de años. Una generación entera podía vivir bajo un mismo cielo blanco, sin imaginar que el hielo algún día cedería. Desde nuestra mirada actual, vemos esos procesos como capítulos completos, pero para quienes los vivieron, eran simplemente el mundo tal como era, sin principio ni final. El tiempo de los glaciares no era lineal, sino ondulante. Había periodos de máximo avance, cuando los cielos cubrían gran parte de los continentes, y momentos interglaciares, en los que el clima se volvía más cálido y permitía la expansión de bosques y praderas. En uno de esos intervalos nos encontramos hoy, vivimos aún en una era glacial, pero en una fase templada. El planeta respira lentamente, y nuestra presencia se ubica en medio de ese gran pulso. Para los animales de la época, el tiempo era marcado por migraciones largas y repetidas. Manadas de mamuts recorrían rutas que se transmitían de generación en generación, siguiendo el deshielo estacional o los pastizales que aparecían y desaparecían. Los depredadores aprendían a esperar esos movimientos, y los humanos hacían lo mismo, trazando sus vidas en función de ese calendario natural. La memoria colectiva estaba escrita en huellas sobre la nieve. La perspectiva temporal también nos recuerda la fragilidad de nuestras huellas. En unos pocos miles de años, el hielo podía borrar valles enteros, desviar ríos y sepultar bosques. Lo que parecía eterno para una comunidad desaparecía sin dejar rastro. Así, lo que hoy estudiamos como fósiles o sedimentos son apenas fragmentos de un relato que fue inmensamente más rico, pero que el tiempo erosionó con paciencia. Pensar en esa escala nos invita a la humildad. Lo que llamamos civilización moderna lleva apenas unos miles de años, una brizna en comparación con los ciclos glaciales. Para la Tierra, somos un instante fugaz, como una chispa en medio de un invierno eterno. Y, sin embargo, en ese instante hemos dejado nuestra propia huella, pequeña pero significativa. La edad de hielo nos recuerda que la vida no necesita prisa, todo ocurre en su momento. Así, la perspectiva temporal nos enseña a mirar más allá de nuestra escala limitada. Los glaciares avanzaban y retrocedían como olas, y la vida se adaptaba en cada movimiento. Comprender esto nos da serenidad, el planeta siempre ha cambiado, y seguirá haciéndolo. Nosotros somos parte de ese ciclo, pasajeros breves en un viaje que comenzó mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. La edad de hielo no solo se mide en años, también en extensión. Desde la perspectiva espacial, el planeta se transformó en un mosaico de contrastes. En el hemisferio norte, enormes glaciares cubrían gran parte de Europa, Asia y Norteamérica. Ciudades modernas como Londres, Berlín, Chicago o Nueva York no eran más que desiertos de hielo, sepultados bajo kilómetros de espesor. Mientras tanto, en las zonas tropicales, aunque el hielo no las alcanzaba directamente, los cambios climáticos alteraban lluvias, vegetación y corrientes, afectando profundamente a quienes vivían allí. Los paisajes eran colosales. Valles enteros se convertían en corredores de hielo, montañas quedaban rodeadas por glaciares que avanzaban lentamente, y nuevas tierras emergían cuando el nivel del mar descendía más de 100 metros. Espacios hoy sumergidos, como el puente de Bering, unían Asia y América, permitiendo la migración de animales y humanos.
La geografía del planeta estaba en constante reinvención, lo que era tierra firme un día, al siguiente podía ser océano, y viceversa. Los animales también definían la dimensión espacial de esa era. Las manadas de mamuts cruzaban planicies que parecían infinitas, trazando rutas que conectaban regiones enteras. Los renos recorrían miles de kilómetros en migraciones estacionales, seguidos de cerca por los primeros cazadores humanos. El espacio no era un límite, era una oportunidad, un escenario donde la movilidad aseguraba la supervivencia. Quien se quedaba atrás, perecía. La perspectiva espacial nos muestra también la fragilidad de las fronteras humanas. Grupos pequeños recorrían territorios inmensos, y su mundo era del tamaño de sus pies y de su resistencia. La noción de hogar era nómada, un campamento aquí, otro más allá, siempre al ritmo de los movimientos de los animales y de las estaciones. El espacio era inmenso, pero también inhóspito, recordando constantemente que no había refugio permanente frente al frío. En los trópicos, la espacialidad se traducía de otra manera. Los desiertos africanos crecían y retrocedían, alternando periodos de sequía con épocas de abundancia. Allí, la vida también era un viaje, una adaptación constante al pulso cambiante de la Tierra. Incluso donde el hielo no llegaba, su influencia se sentía en cada ecosistema, como una sombra silenciosa que reordenaba climas y paisajes. Así, la perspectiva espacial de la edad de hielo revela un planeta en movimiento. Nada estaba fijo, las tierras, los mares, los animales y los humanos se desplazaban en un juego continuo de transformaciones. Comprender esa inmensidad nos invita a la calma, nos recuerda que la Tierra siempre ha cambiado y seguirá haciéndolo, que el espacio no es estático, sino un escenario vivo en el que todos somos viajeros. Más allá del frío evidente y de los glaciares imponentes, la edad de hielo estaba moldeada por fuerzas invisibles que operaban en silencio. Eran energías que no podían verse directamente, pero cuyo impacto se manifestaba en cada rincón del planeta. Una de ellas era la oscilación de la órbita terrestre, cambios casi imperceptibles en la inclinación del eje y en la distancia al Sol que, combinados, alteraban los climas globales. Para un humano primitivo, estos fenómenos eran incomprensibles, para la Tierra, eran el compás que marcaba sus ciclos. Otra fuerza invisible era la atmósfera. La concentración de gases como el dióxido de carbono y el metano regulaba la temperatura del planeta. Pequeñas variaciones, casi imperceptibles en un año o en una vida humana, tenían efectos enormes a lo largo de milenios. La atmósfera funcionaba como un velo delicado, demasiado grueso, y el calor atrapaba, demasiado fino, y el frío se intensificaba. En la edad de hielo, ese velo inclinó el equilibrio hacia el frío. Las corrientes oceánicas eran otra red invisible que sostenía el planeta. Los mares transportaban calor desde los trópicos hasta las regiones polares, y cuando esas corrientes se alteraban, el clima entero cambiaba. El deshielo repentino podía verter agua dulce en los océanos, modificando las rutas de las corrientes y provocando inviernos más duros. Los océanos eran arterias ocultas que mantenían vivo al planeta, y su latido era decisivo en la dinámica del hielo. También estaban las fuerzas invisibles de la vida microscópica. Algas diminutas en los mares absorbían dióxido de carbono, influyendo en el equilibrio atmosférico. Microorganismos en los suelos helados liberaban o retenían gases, actuando como reguladores silenciosos. Aunque invisibles al ojo humano, eran actores decisivos en la maquinaria de la edad de hielo, recordándonos que lo pequeño puede transformar lo inmenso. Para los seres humanos de aquel tiempo, estas fuerzas no eran entendidas en términos científicos, pero sí eran sentidas. Veían el cambio en las estaciones, la dureza de las tormentas, la desaparición de animales y el retroceso de los bosques. Quizá atribuían esos cambios a espíritus, dioses o fuerzas sagradas, dando forma cultural a lo que la ciencia moderna llama procesos climáticos. Lo invisible encontraba así un rostro en lo simbólico. En conjunto, estas fuerzas invisibles nos muestran que la edad de hielo no fue solo un fenómeno de hielo y nieve, sino el resultado de interacciones profundas y silenciosas entre cosmos, atmósfera, océanos y vida. Comprender esto nos invita a la calma, lo esencial muchas veces no se ve, pero su presencia sostiene el mundo. Y en esa invisibilidad, descubrimos la grandeza de un planeta que respira con ritmos más allá de nuestra escala. La edad de hielo no fue un bloque uniforme, sino una sinfonía de ritmos que se repetían y se entrelazaban. Había ciclos de días y noches interminables en las regiones polares, donde el sol podía desaparecer durante meses o permanecer suspendido en el horizonte sin ponerse nunca. Para quienes habitaban esas latitudes, la noción de tiempo estaba marcada por la luz y la sombra, por estaciones que parecían eternas. El ritmo natural no era humano, era cósmico,
dictado por la inclinación del planeta y su giro constante. Más allá del día y la noche, estaban los ritmos estacionales. Inviernos que parecían no terminar y veranos breves, apenas lo suficiente para que la vida se recuperara antes de regresar al frío. En esos intervalos cortos de calor, los ríos se desbordaban con el deshielo, los pastos brotaban en las praderas y los animales aprovechaban cada instante para alimentarse y reproducirse. Era una carrera contra el tiempo, un ciclo de abundancia fugaz seguido de largos meses de escasez. Los ritmos también se extendían a escalas mayores. Los glaciares avanzaban lentamente durante miles de años, cubriendo tierras fértiles, y luego retrocedían en un deshielo que abría nuevos caminos. Para los humanos, esos cambios eran invisibles en la escala de una vida, pero decisivos en la historia de generaciones enteras. Familias que se asentaban en un valle podían ver, siglos después, cómo ese lugar desaparecía bajo una muralla blanca. La tierra respiraba en pulsos largos, incomprensibles para el tiempo humano. Los animales, sin embargo, parecían haber aprendido a seguir esos ritmos. Las migraciones de renos, bisontes y mamuts se repetían como relojes vivos, marcando rutas que coincidían con el ciclo del hielo y el deshielo. Los depredadores, atentos, ajustaban sus cacerías a esas corrientes vivientes. Y los humanos, observadores pacientes, se integraban a esas rutinas, aprendiendo a leer los signos del cielo, el suelo y el comportamiento animal. Así, la supervivencia se tejía en la capacidad de seguir el compás del planeta. Incluso el silencio formaba parte de los ritmos naturales. Tras una tormenta, la calma absoluta del paisaje helado ofrecía un respiro, un intervalo de quietud que era tan significativo como la violencia del viento. El sonido del hielo al quebrarse, el crujido de la nieve bajo los pasos, el murmullo de un río que renacía en primavera, todos eran notas de una melodía más amplia, que convertía al planeta entero en un instrumento vivo. La edad de hielo, vista desde sus ritmos, deja de ser solo un periodo de frío y se convierte en una danza. Una danza lenta, profunda, en la que cada elemento, el sol, el hielo, los animales, los humanos, se movía al compás de fuerzas mayores. Comprender esos ritmos es aceptar que la vida no lucha contra el tiempo, sino que se adapta a él. Y en esa adaptación, la existencia encuentra equilibrio, incluso en los paisajes más extremos. La edad de hielo no solo nos dejó paisajes transformados y fósiles de criaturas colosales, también nos legó un aire de misterio. A pesar de los avances científicos, aún no comprendemos del todo por qué la Tierra entró en esos ciclos tan extremos ni qué factores exactos lo sincronizaron. Sabemos de los movimientos orbitales, de la química atmosférica y de las corrientes oceánicas, pero el modo en que todos esos elementos se alinearon para cubrir medio planeta de hielo sigue siendo un enigma. El misterio se encuentra en la danza invisible entre Tierra y cosmos. Para los humanos de aquella época, el misterio tenía un rostro más cercano. No podían explicar las largas noches polares, ni el avance silencioso de los glaciares, ni la desaparición de animales tras inviernos más duros de lo normal. Todo parecía obra de fuerzas superiores, incomprensibles, que imponían su voluntad sobre la vida. Quizá en ese misterio encontraron los primeros relatos míticos, historias que trataban de dar sentido al hielo eterno y a los cielos iluminados por auroras. El misterio también habita en las huellas que quedaron. Cuerpos de mamuts congelados, conservados en el permafrost como si el tiempo se hubiera detenido, nos muestran un retrato inquietante, criaturas que vivieron hace decenas de miles de años, atrapadas en un instante de frío. Su preservación casi perfecta es un mensaje del pasado, un recordatorio de que el hielo puede ser tanto destructor como guardián de la memoria. Cada hallazgo arqueológico abre más preguntas de las que responde. Incluso el destino de muchas especies permanece envuelto en misterio. ¿Por qué desaparecieron los mamuts y los rinocerontes lanudos? ¿Fue el clima, la caza humana o una combinación de ambos? La ciencia ofrece hipótesis, pero no certezas absolutas. El misterio aquí no es solo científico, es también simbólico. La extinción recuerda que nada es eterno, que incluso los gigantes sucumben al paso del tiempo. Para nosotros, observar ese misterio es un acto de humildad. Nos muestra que, aunque avancemos en conocimientos, siempre habrá vacíos imposibles de llenar. Y esos vacíos no son un fracaso, sino una invitación al asombro. Nos recuerdan que la Tierra guarda secretos más allá de nuestra comprensión y que su historia es más amplia de lo que alcanzamos a imaginar. Así, el misterio de la edad de hielo no se resuelve, se contempla. Se convierte en un espejo donde vemos reflejada nuestra pequeñez, y al mismo tiempo, nuestra capacidad de soñar. Porque quizá lo más importante no es descubrir todas las respuestas, sino aceptar que el mundo seguirá siendo,
en parte, un enigma. Y en ese enigma, la vida encuentra belleza. La edad de hielo no puede entenderse sin mirar las interacciones que tejían la vida. Nada existía aislado. Animales, humanos y el propio hielo estaban conectados en una red invisible. Cada movimiento de los glaciares afectaba a los ríos, que a su vez determinaban la vegetación, que finalmente sostenía a las manadas y a los cazadores que dependían de ellas. El planeta funcionaba como un organismo, en el que cada elemento influía en el otro, y la armonía surgía de esa interdependencia. Los humanos primitivos vivían atentos a estas conexiones. Su supervivencia no dependía solo de la caza o de la recolección, sino de comprender los ritmos de los animales, de leer las huellas en la nieve, de reconocer los vientos que anunciaban tormentas. No eran dominadores del entorno, sino parte de él. Cada comunidad existía gracias al equilibrio con su entorno inmediato, y romperlo podía significar la desaparición. Los animales también dependían de conexiones profundas. Las migraciones no eran decisiones individuales, sino comportamientos colectivos que aseguraban la supervivencia del grupo. Los depredadores, aunque feroces, mantenían el equilibrio evitando la sobrepoblación de presas. Incluso los más pequeños, como los roedores, cumplían un rol fundamental al airear los suelos helados y permitir que la vegetación brotara en primavera. En esa red, todos los seres, grandes o diminutos, eran piezas necesarias. El hielo era un conector silencioso. Su avance y retroceso no solo transformaban paisajes, también abrían o cerraban rutas para humanos y animales. Puentes terrestres como el de Bering se convirtieron en pasajes que unieron continentes y permitieron la expansión de especies. Lo que parecía un obstáculo era también una puerta. El hielo, en su inmensidad, era tanto barrera como vínculo. Estas conexiones no eran visibles como lo son nuestras ciudades o redes modernas, pero tenían la misma fuerza. Eran redes de supervivencia, basadas en la observación, la memoria y la adaptación. En ellas, cada interacción, desde el crujido de un glaciar hasta el vuelo de un ave migratoria, contenía información vital. Los humanos aprendieron a escuchar esas señales, convirtiéndose en narradores del entorno y transmitiendo ese conocimiento como herencia cultural. En última instancia, la edad de hielo nos enseña que la vida no avanza sola, sino en relación. Humanos, animales, ríos, glaciares, cielos, todos eran parte de un mismo tejido. Y al contemplar esas interacciones, comprendemos que nuestro propio presente sigue siendo igual. La Tierra sigue tejiendo conexiones invisibles, recordándonos que solo en comunidad, con el planeta y entre nosotros, la vida puede persistir. Después de recorrer los paisajes helados, de contemplar los glaciares, las fuerzas invisibles y las interacciones que sostenían la vida, llegamos a un umbral. El punto de transición marca el paso de la descripción a la reflexión. Hemos visto cómo la Tierra fue transformada por el frío, pero ahora nos detenemos a considerar lo que esa época significa para nosotros, aquí y ahora. El relato deja de ser solo una crónica del pasado para convertirse en un espejo del presente. El hielo ya no lo imaginamos únicamente como un protagonista de hace miles de años. Lo sentimos como símbolo, de resistencia, de fragilidad y de cambio. Nos recuerda que nada en la Tierra es permanente, que incluso las fuerzas más imponentes se transforman con el tiempo. Lo que alguna vez cubrió continentes enteros hoy se ha retirado, dejando huellas en montañas y valles. Ese tránsito nos habla de la impermanencia, una lección que resuena más allá de la geología. Este punto de transición también abre un espacio de humildad. La edad de hielo nos muestra que la humanidad no siempre estuvo en el centro de la historia, sino que fue apenas una especie más, luchando por sobrevivir en un entorno que no controlaba. Comprender esto nos invita a soltar la idea de dominio absoluto y a reconocer que seguimos siendo parte de un ciclo mayor, en el que la naturaleza dicta sus propias leyes. El cambio que marcaba la vida de entonces también marca la nuestra. Los glaciares avanzaban y retrocedían en pulsos largos, y los humanos debían adaptarse o desaparecer. Hoy, frente a otros desafíos globales, esa lección sigue vigente. Resistir no significa oponerse al cambio, sino aprender a moverse con él. La transición de la edad de hielo a un clima más templado no fue un final abrupto, sino un proceso lento que abrió nuevas oportunidades. Este umbral en el relato nos invita, entonces, a dejar atrás la visión del hielo como una amenaza lejana y a abrazarlo como metáfora de transformación. Igual que los antiguos humanos encontraron en el frío la chispa de la creatividad, nosotros podemos encontrar en los desafíos actuales una oportunidad para reinventarnos. El hielo, en ese sentido, es también un maestro que aún habla a través de la memoria del planeta. Así, en este punto de transición,
dejamos la narración de hechos y entramos en el terreno de la contemplación. Lo que fue ya no puede cambiarse, pero lo que significa está vivo en nuestra mirada. El viaje continúa, ahora hacia la calma de las conclusiones, donde la edad de hielo se revela no solo como un episodio del pasado, sino como una enseñanza eterna sobre el poder de la vida y su capacidad de persistir. Al mirar hacia atrás, el viaje por la edad de hielo se convierte en un mosaico de imágenes que se entrelazan. Vemos glaciares que avanzan como ríos de cristal, tallando valles y montañas. Recordamos a los mamuts cubiertos de pelo espeso, a los dientes de sable acechando en la penumbra, a los humanos primitivos reunidos alrededor del fuego. Cada escena forma parte de un mismo relato, la vida resistiendo en un planeta transformado por el frío. El resumen contemplativo nos invita a reunir estas piezas, no como datos aislados, sino como un todo. La edad de hielo fue un escenario donde las fuerzas visibles e invisibles se entrelazaban, la órbita del planeta, la química de la atmósfera, las corrientes oceánicas y los ritmos naturales. Todo conspiraba para mantener el hielo como protagonista, y sin embargo, la vida persistía. Esa persistencia es, quizá, el mensaje central de este recorrido. También comprendemos que la edad de hielo no fue solo un periodo de dureza, sino también de belleza. Las auroras que pintaban los cielos, el silencio absoluto de las noches polares, el resplandor del sol reflejado en campos interminables de nieve, todo ello recordaba que incluso en medio de la adversidad, la naturaleza guarda momentos de esplendor. La dureza y la hermosura coexistían, como dos rostros inseparables de un mismo tiempo. En la contemplación surge la humildad. La humanidad fue entonces pequeña, apenas un grupo más entre los seres que luchaban por sobrevivir. El hielo moldeó nuestra historia, obligándonos a colaborar, a crear herramientas, a aprender a contar relatos. En cierto sentido, lo que hoy llamamos civilización tiene sus raíces en aquellas pruebas. El frío, sin proponérselo, nos enseñó a ser más humanos. El resumen también nos muestra que la edad de hielo sigue viva en nosotros. No solo en los paisajes que heredamos, valles glaciares, lagos formados por el deshielo, sino en la memoria de nuestra especie. Somos descendientes de quienes aprendieron a resistir y a adaptarse, y llevamos en nuestro interior la huella de ese esfuerzo colectivo. Así, este resumen contemplativo nos deja una certeza serena: la vida siempre encuentra caminos. La edad de hielo fue prueba y cuna, límite y posibilidad. Y al recordarla, no solo entendemos el pasado, sino también nuestro presente. Porque en cada desafío que enfrentamos hoy late el mismo impulso que nos sostuvo entonces, el deseo profundo de permanecer, de crear y de hallar belleza incluso en medio de la adversidad. La edad de hielo no es solo un episodio geológico distante, es una metáfora de la relación entre la vida y los cambios del planeta. Nos recuerda que la Tierra no se adapta a nosotros, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ella. Ese reconocimiento, simple pero profundo, es quizás la mayor enseñanza que nos deja aquel tiempo. La reflexión ampliada nos invita a mirar más allá de los glaciares, hacia la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos actuales. En la dureza del hielo se forjaron valores que aún nos acompañan. La cooperación fue esencial, ningún humano habría sobrevivido en soledad. El fuego, compartido en la comunidad, simbolizaba más que calor, era unión, confianza, continuidad. De igual manera, el conocimiento transmitido de generación en generación, como encender una llama, como seguir el rastro de un animal, como predecir una tormenta, fue la semilla de la cultura. La edad de hielo nos enseñó que la fuerza verdadera no está en la individualidad, sino en los vínculos. También nos mostró la belleza de lo efímero. El verano breve era celebrado con intensidad, porque se sabía pasajero. Esa conciencia de lo transitorio daba sentido a cada acto: recolectar frutos, cazar, cantar alrededor del fuego. En cierto modo, la edad de hielo nos enseñó a vivir en el presente, a valorar cada instante de abundancia porque el invierno siempre regresaba. Esa lección sigue vigente hoy, recordándonos que todo es cambio, y que cada momento tiene su valor. La reflexión ampliada nos conecta, además, con la idea de humildad cósmica. Los ciclos glaciales no dependían de los humanos ni de sus acciones, eran obra de fuerzas mayores, invisibles e imparables. Aceptar eso no es resignación, es comprensión. La vida humana es parte de un relato más vasto, y nuestra tarea no es dominarlo, sino encontrar nuestro lugar dentro de él. Mirar la edad de hielo desde esta perspectiva nos ayuda a reconocer la continuidad entre pasado y presente. Lo que fuimos entonces, seres frágiles, enfrentados a un planeta inmenso, seguimos siéndolo ahora, aunque rodeados de tecnología y ciudades. El hielo nos recuerda que la grandeza de la humanidad no está en conquistar la naturaleza, sino en aprender de ella,
en escuchar sus señales y adaptarnos a su ritmo. Así, la reflexión ampliada nos invita a la serenidad. La edad de hielo, con toda su dureza y misterio, no fue un obstáculo insalvable, sino un capítulo más en la narración de la vida. Y en ese capítulo descubrimos lo esencial, que la existencia se sostiene en la cooperación, en la humildad y en la capacidad de hallar belleza incluso en medio del frío. En medio de la inmensidad de glaciares y paisajes helados, lo que a menudo pasa desapercibido es la belleza de los detalles. No todo en la edad de hielo eran panoramas grandiosos, también había maravillas escondidas en lo pequeño. El brillo de un cristal de hielo bajo el sol débil, la huella de un animal marcada sobre la nieve fresca, el destello verde de un musgo que resistía en una roca cubierta de escarcha. Eran signos de vida en un mundo que parecía condenado al silencio. Para los humanos, estos detalles eran señales vitales. Unas huellas podían indicar la cercanía de una manada, el olor sutil de humo podía revelar la presencia de otro grupo humano, una corriente de agua tibia que se filtraba bajo el hielo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La atención a lo pequeño se convertía en un arte de supervivencia, un entrenamiento constante para leer el lenguaje de la tierra en cada gesto minúsculo. Los animales también vivían en esa lógica de detalles. El vuelo de un ave podía anunciar cambios de estación, el olor dejado por un depredador servía de advertencia, la textura del viento traía información sobre tormentas inminentes. En un mundo de contrastes extremos, eran los detalles los que garantizaban continuidad. Lo grande podía ser implacable, pero lo pequeño ofrecía pistas, resquicios de oportunidad. El paisaje guardaba también detalles de belleza inesperada. Estalactitas de hielo formaban esculturas naturales en las cuevas, el resplandor de la aurora se reflejaba en los glaciares creando tonos imposibles, y las noches despejadas revelaban un cielo tan lleno de estrellas que parecía infinito. En esos instantes, la dureza del entorno se transformaba en poesía visual, recordando que incluso en el frío más severo la naturaleza conserva delicadeza. Hoy, cuando contemplamos los restos de esa era, seguimos encontrando la belleza en los detalles, en los anillos de un árbol fósil que sobrevivió al hielo, en los huesos tallados que revelan creatividad humana, en los granos de polen atrapados en el permafrost que nos cuentan que plantas florecían entonces. Son fragmentos mínimos que reconstruyen paisajes enteros, como piezas de un rompecabezas gigante. La edad de hielo nos enseña que la grandeza se revela en lo pequeño, que la supervivencia, la cultura y la belleza no siempre están en lo monumental, sino en los gestos discretos que sostienen la vida. Al detenernos en esos detalles, descubrimos que incluso el frío más implacable puede albergar delicadeza. Y al contemplarlos, comprendemos que el verdadero esplendor del mundo se encuentra tanto en lo inmenso como en lo diminuto. La edad de hielo parece un capítulo cerrado en la historia del planeta, pero en realidad, sus ecos siguen vivos. Hoy habitamos un periodo interglacial, un intervalo cálido dentro de un ciclo más amplio. Los científicos saben que, en escalas de tiempo geológico, otra glaciación podría regresar. Tal vez no mañana, ni en siglos, pero sí en el curso natural de la Tierra. Esta perspectiva nos invita a mirar el futuro no como una línea recta, sino como un ciclo que late con el ritmo profundo del planeta. Mirar hacia el futuro a la luz de la edad de hielo es también reconocer que el clima siempre cambia. Lo que para nosotros es estabilidad, para la Tierra es apenas una pausa. Nuestra civilización se ha levantado en este respiro templado, pero nada garantiza que dure para siempre. Los glaciares podrían volver a avanzar algún día, o los cambios actuales que provocamos podrían alterar el curso natural de los ciclos. La pregunta no es si el planeta cambiará, sino cómo responderemos nosotros. El futuro guarda también lecciones de resiliencia. Así como los humanos primitivos aprendieron a sobrevivir entre tormentas y hielos eternos, nosotros tendremos que aprender a adaptarnos a desafíos nuevos, climas extremos, transformaciones en los mares, movimientos en las especies. La edad de hielo nos recuerda que la vida no se detiene frente a los cambios, sino que encuentra maneras de persistir. El reto será si nuestra especie logra escuchar esa lección. La mirada hacia adelante nos invita, además, a pensar en continuidad. Lo que fuimos durante la edad de hielo todavía vive en nosotros, la necesidad de comunidad, la creatividad para adaptarnos, la capacidad de hallar belleza incluso en paisajes adversos. Esos valores, forjados en un planeta helado, siguen siendo herramientas para el porvenir. Recordarlos es reconocernos como herederos de la resistencia de nuestros ancestros. Pero más allá de la ciencia y de la historia, el futuro está lleno de misterio. Quizá nuevas eras de hielo lleguen, quizá no. Tal vez otros desafíos nos obliguen a reinventarnos de maneras que aún no imaginamos. Lo cierto es que la Tierra seguirá su curso, indiferente a nuestras certezas.
Y en esa indiferencia se encuentra una enseñanza. Nuestra tarea no es controlar el destino del planeta, sino aprender a convivir con él. Así, al mirar hacia el futuro desde la perspectiva de la edad de hielo, encontramos serenidad. El mundo ha cambiado antes y cambiará otra vez. La vida siempre ha encontrado caminos, y nosotros somos parte de ese impulso. Aceptar esa verdad nos libera de la angustia de lo desconocido y nos llena de calma. No estamos solos en el cambio, somos continuidad de una historia mayor que seguirá escribiéndose mucho después de nosotros. Cada viaje necesita un cierre, y el de la edad de hielo se siente como un círculo que se completa. Después de recorrer glaciares, animales colosales, fuerzas invisibles y misterios aún abiertos, llegamos al punto donde todo se acomoda en calma. La sensación de encerramiento no significa clausura definitiva, sino recogimiento, como cuando la nieve cubre suavemente un valle y lo envuelve en silencio. Es un final sereno, que no apaga el relato, sino que lo deja descansar. El hielo, protagonista de nuestra historia, se retira lentamente en esta conclusión. No desaparece por completo, pues aún persiste en montañas y polos, pero ya no domina los continentes. Su retroceso simboliza el cierre de una era y el inicio de otra. Y en ese cambio descubrimos el sentido del viaje. No importa cuán vasto sea un ciclo, siempre llega el momento de transformarse. El encerramiento es, al mismo tiempo, despedida y promesa. Para los humanos, esta clausura significó también un renacer. Los glaciares en retirada abrieron nuevos paisajes, valles fértiles, ríos caudalosos, tierras que antes estaban ocultas bajo el hielo. Fue el comienzo de la agricultura, de los asentamientos más estables, de los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos civilización. El fin de la edad de hielo fue también el inicio de otra historia, la nuestra. El encerramiento nos enseña que cada final lleva consigo semillas de continuidad. Los animales que sobrevivieron encontraron nuevos ecosistemas donde prosperar, los que se extinguieron dejaron espacio para otros. La Tierra cerraba un capítulo, pero no su narración. El silencio del hielo dio paso al murmullo de los ríos y al canto de los bosques que renacían. La vida seguía su curso, como siempre lo ha hecho. En este punto, lo que queda no es la dureza del frío, sino la calma de haber comprendido su lección. El hielo nos mostró que la vida es frágil pero resistente, que lo pequeño puede enfrentar lo inmenso, que incluso en los paisajes más severos hay belleza. Esa enseñanza nos acompaña más allá de la historia geológica, es una guía para nuestra propia existencia. Así, la sensación de encerramiento no es solo el fin de un documental, sino un recordatorio de la serenidad que podemos hallar en los ciclos naturales. La edad de hielo se cierra en la memoria, pero permanece en las huellas del planeta y en lo profundo de nuestra especie. Y al reconocerlo, sentimos que el viaje ha valido la pena, porque nos deja lo esencial, la calma de saber que la vida siempre encuentra un camino. Imagina, antes de cerrar los ojos, un paisaje inmenso cubierto de nieve. No hay ciudades, no hay caminos, solo un horizonte blanco que se pierde en la distancia. El aire es frío y transparente, y el silencio se siente tan profundo que cada respiración parece parte del paisaje. De pronto, en la lejanía, una manada de mamuts se desplaza lentamente, dejando huellas que marcan la superficie helada. Esa imagen se queda grabada como símbolo de resistencia y grandeza. Ahora piensa en una cueva cálida, iluminada por el resplandor del fuego. Dentro, un pequeño grupo humano comparte alimento, historias y calor. Afuera, la tormenta ruge con furia, pero dentro reina la calma. Esa escena íntima contrasta con la vastedad de los glaciares, recordándonos que, incluso en los tiempos más duros, la unión y la comunidad fueron refugio. La última imagen mental no es solo de hielo, sino también de humanidad. En el cielo nocturno, la aurora boreal danza sobre los glaciares. Verdes, púrpuras y azules se entrelazan en un espectáculo silencioso, reflejándose en el hielo y transformando la noche en un lienzo luminoso. Para quienes la contemplaban hace miles de años, debía de ser un misterio sagrado. Para nosotros, sigue siendo un recordatorio de la belleza que brota incluso en los lugares más inhóspitos. Cada detalle de esta última imagen está impregnado de calma. El crujido de la nieve bajo los pasos, el brillo de las estrellas en un cielo sin contaminación, el murmullo de un río que renace bajo el hielo. Es un cuadro donde la dureza del clima se equilibra con la serenidad de la naturaleza, un recordatorio de que la vida y la belleza siempre encuentran espacio para coexistir. Esa imagen mental no busca ser histórica ni científica, busca acompañar al sueño. Nos invita a descansar con la certeza de que, aunque el mundo cambie, siempre habrá belleza que contemplar. Igual que aquellos humanos encontraron refugio en cuevas, nosotros podemos hallar paz en la memoria de la tierra, dejándonos arrullar por sus paisajes antiguos.
Así cerramos los ojos con esta visión, un planeta blanco, vasto y silencioso, habitado por gigantes peludos y pequeños grupos de humanos que resistían juntos. El frío domina, pero la vida persiste. Y en esa persistencia encontramos un mensaje sereno. Pase lo que pase, la vida siempre sabrá continuar. El viaje llega a su fin. Hemos recorrido paisajes inmensos de hielo, contemplado animales gigantes y escuchado el silencio profundo de un mundo helado. Ahora, en este epílogo, lo que queda no es la dureza del frío, sino la calma de su recuerdo. La edad de hielo ya no es una amenaza, es un arrullo, un susurro que nos recuerda que la vida es fuerte, adaptable y capaz de encontrar belleza incluso en la adversidad. Imagina que el hielo te habla con voz tranquila. Te cuenta que cubrió continentes, que modeló montañas y que, al retirarse, dejó ríos y valles fértiles. Te recuerda que, aunque todo cambia, siempre hay continuidad. Los glaciares se fueron, pero su legado permanece en los paisajes que admiramos hoy. Esa continuidad es también una invitación a descansar, a aceptar que los ciclos de la Tierra siguen su curso sin prisa. El epílogo es también un llamado a la humildad. La edad de hielo nos enseña que no somos los dueños del planeta, sino parte de su historia. Somos pasajeros en un viaje inmenso, y nuestra tarea es aprender a convivir con la Tierra, igual que lo hicieron nuestros ancestros en medio del hielo. Reconocer eso nos da serenidad. No necesitamos controlarlo todo, basta con escuchar y adaptarnos. Mientras cierras los ojos, vuelve la última imagen, un horizonte blanco, una manada de mamuts avanzando, un fuego cálido en el corazón de una cueva. El viento sopla afuera, pero dentro hay calma. Es un recordatorio de que incluso en tiempos de tormenta siempre existe un refugio. Y ese refugio hoy puede ser tu propio descanso, tu propio silencio interior. El sueño llega como el deshielo en primavera, lento, inevitable, suave. Las preguntas se disuelven, el frío se convierte en arrullo, y la inmensidad del pasado se transforma en un lecho de calma. No necesitas resolver todos los misterios de la Tierra, basta con dejarte llevar por ellos como quien escucha una melodía lejana. Así cerramos este viaje, no con un punto final, sino con una invitación al descanso. La edad de hielo se convierte en un canto para dormir, un recuerdo que te acompaña en la noche. Descansa en paz, sabiendo que formas parte de una historia eterna, tejida por la Tierra y sus ciclos. Y mientras sueñas, deja que la pregunta siga flotando suavemente, ¿cómo era la vida bajo aquel manto blanco?